bendiga, Señor, nos llene de su presencia en esta mañana y poder despertarnos con el Señor, ¿no? Él es el que abre nuestros ojos y dice que Él en la noche aún nos enseña su palabra. Y qué hermoso poder descansar de esa forma, poder sentir la presencia del Señor aún en el descanso, que nos renueva, nos habla, nos enseña, porque Él dice que nos rodea aún con cánticos de liberación en la noche. O sea, el Señor nos cuida aún en la noche para despertar y poder sentir su presencia, las ganas de vivir, poder recibir una palabra del Señor aún en la madrugada, poder ser bendecido por el Señor en el descanso de la noche y comenzar el día con las fuerzas que vienen de Él. Pero a veces no ocurre eso, sino que nos acostamos y no dormimos, nos acostamos y pensamos, o estamos afligidos, oprimidos, cansados, de tal vez del día, de la presión, de lo que hay que hacer al otro día, y no podemos conciliar el sueño. A veces tenemos pesadillas en la noche, nos despertamos agitados. Y como estamos viviendo una etapa que lo hemos hablado tantas veces, ¿no? Que nos anuncian que el Señor viene pronto, pero eso no quita que es una etapa peligrosa, un tiempo de opresión, un tiempo de mucho estrés, de muchos cambios, y no cambios positivos, sino de cambios negativos, de incertidumbres, de dudas, de confusión, qué creo, qué no creo, qué es verdad, qué no es verdad, un sinnúmero de misiles que se nos envían a diario, de información que no sabemos si es verdad, si es manipulada. Hoy se pone en duda todo. Y eso causa en nuestras vidas, si nosotros no somos sabios, si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer en estos casos, trae a nosotros tormento, opresión, angustia, tristeza, depresión, nos quitan las ganas de vivir, de avanzar, de expandirnos, de desarrollarnos, de predicar, de orar, de leer la palabra, de alabar, de cantar, de danzar al Señor, de expresar nuestra gratitud y alabanza al Señor, porque nos sentimos oprimidos, nos sentimos atormentados. Y frente a esto yo estuve orando y pensando, y voy a compartir algunos versículos si queremos hoy ser ministrados por el Señor, ser bendecidos, tocados, fortalecidos, alumbrados, que el Señor, por medio de su Espíritu Santo, nos alumbre y encienda ese fuego de su presencia en nosotros. Y quiero leer primeramente Primera de Samuel, capítulo 16, versos 14 y 15. Es aquí cuando ya Dios desechó a Saúl, quien era rey de Israel. Y todo por una desobediencia, una rebeldía del rey Saúl. Y ahí donde Dios ya tenía a David listo, ungido para ser el nuevo rey. Pero me llama la atención lo que aquí dice. El verso 14, el espíritu del Señor se apartó de Saúl. En aquella época, en aquel entonces, el Espíritu Santo no estaba derramado como fue después que Cristo ascendió a los cielos, cuando se cumple la profecía de Joel, capítulo 2, que en los últimos días, el último tiempo, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Eso no ocurría. El Espíritu Santo venía sobre
el rey, sobre el sacerdote, sumo sacerdote o los profetas, no sobre toda carne. A veces el Espíritu Santo tomaba a alguien para hacer algo y luego se iba. Pero aquí el rey o los reyes de Israel eran ungidos y el Espíritu Santo venía sobre esa persona para reinar sobre Israel y reinar con justicia, reinar con equidad, reinar con sabiduría. Por lo tanto, el Espíritu Santo era el encargado de guiar al rey, pero una vez más podemos entender que el hombre quiere hacer su propia voluntad y no escucha a Dios. Por lo tanto, aquí dice que el Espíritu del Señor se apartó de Saúl porque Saúl se había enorgullecido, se había enaltecido y quería cumplir la función de sacerdote, quería hacer de todo y como que él era el rey y podía hacer lo que quería. Entonces Dios lo desecha y el Espíritu del Señor, esa unción que había recibido, se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte del Señor. Verso 15, y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Y le aconsejan que busquen a alguien que cante, que toque música para aliviarlo, y fue elegido David. Anuncian al rey que David, este muchacho, tocaba el arpa, y ahí apareció David en el palacio del rey, y cuando era atormentado el rey Saúl, David tocaba y el espíritu se apartaba de Saúl. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que el hecho de apartarnos del Señor, el hecho de no ser obedientes al Señor, de enorgullecer nuestro corazón, el hecho de querer desarrollar mi propia visión de Dios, mi propia visión de lo que es el ministerio o lo que Dios pide, lo que Dios quiere, como fue Saúl, nos abre o nos pone vulnerable, nos pone al frente de ataques del diablo que nos pueden atormentar. Y hay diferentes tipos de tormentos en los cuales el diablo puede trabajar en una persona. Y siempre digo que a veces podemos ser atacados por espíritus malos que no son de parte del Señor. Todos sabemos que en el Antiguo Testamento todos creían, así como Job cuando lo vimos, que Dios era el que enviaba lo malo, ¿no? La maldición y todo lo que recibían malo era de parte del Señor. Por lo tanto, aquí ellos creían que era el Señor quien le enviaba un espíritu malo para atormentarlo, sino que era la consecuencia de la rebeldía. Si nosotros leemos el capítulo 15, cuando Dios le dice que la desobediencia es como el pecado de hechicería, que el corazón obstinado es como la idolatría, o sea, les abrimos las puertas de nuestra mente, nuestro corazón, a espíritus malignos para atormentarnos, enfermarnos, no dejarnos dormir, y un sinnúmero de cosas que nos irritan, que nos ponen mal, porque nosotros fuimos desobedientes, rebeldes, y que para Dios eso es como practicar hechicería e idolatría. ¿Y qué es la hechicería y la idolatría? Es el culto, es el servicio a el diablo o a Satanás. Por lo tanto, le abrimos la puerta al enemigo para que nos atormente. Y es lo que ocurrió aquí con Saúl. Por lo tanto, él era atormentado. ¿Y qué es una persona atormentada? Una persona atormentada
puede ser una persona angustiada, una persona que vive intranquilo, atribulado, desesperado, torturado constantemente, una persona que vive día a día de esa forma, atormentado. Y podemos ser atormentados por varias cosas, por pensamientos, por recuerdos, por circunstancias, por espíritus, como demonios, por miedos, temores, por traumas emocionales que hemos tenido. Eso nos puede atormentar en la noche o en el día. Como hay personas que la Biblia también lo dice, que en el día dicen cuándo llegará la noche y de noche dicen cuándo llegará el día, porque constantemente están siendo atormentados, ya sea por pensamientos, por recuerdos, por circunstancias que ocurren. Y lo que estamos viendo en la sociedad hoy o en el mundo puede causar ciertos tormentos, ciertas incertidumbres, angustias, tristeza que no nos dejan vivir en plenitud la vida cristiana. Tenemos insomnio, estamos irritables, vivimos en ansiedad, con nerviosismo, con miedo, con confusión. Ahora, podemos llegar a ser también atormentados, no solo por demonios, sino por las opiniones de los demás, lo que habla la gente de nosotros, que pueden ser falsas opiniones o falsos mensajes que nos envían, que nos dicen, injurias, mentiras, personas que engañan a los demás acerca de nosotros, y eso nos puede atormentar porque están hablando mal, están mintiendo acerca de mí, están injuriando mi nombre, o como muchas veces dice, me están pasando a llevar, ¿no? No me respetan, y eso puede causar tormento. Proverbios capítulo 26, verso 28, Proverbios 26, 28 dice, la lengua falsa atormenta al que ha lastimado. O sea, nos han hablado mal, nos han insultado, nos han mentido o están dando falso testimonio. Eso nos lastima y nos puede atormentar. Y la boca lisonjera hace resbalar. ¿Qué significa esto? No solamente que me atormenta el que habla mal de mí, el que habla falsedades de mí, que inventa algo acerca de mí, sino que puede hacer que yo resbale, que yo me deslice por el camino equivocado, deje al Señor, deje la rectitud, deje la equidad, deje la amabilidad. Puede hacer que resbale. Puedo ser atormentado también por una enfermedad. En Mateo capítulo 8, versos 5 al 6, o sea, tomé hay muchos ejemplos en la vida de Jesús, en los 4 evangelios. Capítulo 8 de Mateo, versos 5 y 6, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y hemos visto cómo muchos de los que estaban enfermos que Jesús sanaba eran atormentados por las enfermedades y eran atormentados por espíritus inmundos, espíritus malos, demonios en la vida de esas personas, inclusive jóvenes, niños que vivían atormentados y que la gente no sabía qué hacer. Pero vemos cómo una enfermedad nos puede atormentar día y noche, ya sea por el dolor, ya sea por la incertidumbre, ya sea por el tratamiento. No podemos descansar bien, no podemos disfrutar del día, tenemos esa enfermedad, nos acompaña esa enfermedad que nos atormenta, puede doler, nos puede causar muchos malestares corporales y eso nos está
atormentando. Pero a veces también puede ser esa enfermedad producida por un demonio que está causando un tormento en la persona, no solamente el dolor, el síntoma de la enfermedad, sino un tormento de las tinieblas, un tormento constante. Si leemos Apocalipsis, no recuerdo en este momento el capítulo, si es el 9 o es el 7, donde habla que en la gran tribulación, el momento que va a ocurrir en este mundo, dice que subió del abismo como una nube de demonios en forma de langosta que fueron a la gente, a la población, a atormentarlos de día y de noche, de tal manera que la gente buscaba suicidarse, matarse por el tormento que causaban estos demonios, y la muerte, dice, huía de ellos, o sea, no podían morir. No sé cómo va a ser eso, va a ser algo terrible el ser atormentado constantemente, día y noche, sin parar y no tener alivio. Pero a veces hoy, como estamos viviendo ya la pretribulación o los momentos, el inicio del dolor de la gente, de lo que está ocurriendo en el mundo, ¿cuánta gente hoy vive atormentada sin saber qué va a pasar, atormentada por la economía, atormentada por las deudas, atormentada por enfermedades, atormentadas constantemente por presiones, por opresión en la mente? Uno se levanta cansado, vive estresado, vive corriendo de aquí para allá, no encuentra alivio, no encuentra un momento de alegría, un momento de gozo, un momento de relajo, de reposo, de paz, de descanso. Eso es como hoy se está viviendo. Ha crecido un 60% desde que empezó la pandemia, las consultas psicológicas y psiquiátricas, a tal punto que están estableciendo pautas para ayudar a los que están con estos traumas psicológicos o estos problemas psicológicos de tormentos, de opresión, de angustia por lo que se está viviendo. El porcentaje de suicidios que ha ocurrido en otros países del mundo, sobre todo en los jóvenes, eso está alarmando a las autoridades sanitarias, a la población, porque nunca se había visto. Estamos viendo el inicio, el comienzo de lo que van a ser las torturas o tormentos que se avecinan. Ahora, como iglesia, no estamos ajenos a esto. ¿Por qué? Porque estamos en este mundo. Estamos relacionados con el sistema. No estamos fuera del mundo ni fuera del sistema. Una crisis económica nos puede afectar. Una crisis sanitaria nos puede afectar, y ya lo hemos vivido. Una crisis emocional nos puede afectar. Una crisis social nos puede afectar. Hay momentos en la vida que pueden causar a nosotros tormentos que no nos dejan dormir, que no nos dejan avanzar, que nos paralizan por el miedo, el temor, la incertidumbre, porque nos topamos con una enfermedad que decimos, ¿y ahora qué hago? ¿Qué pasa con mi vida? Y eso nos atormenta. ¿Qué pasa con un familiar? ¿Qué pasa con algo que ocurre en nuestro entorno? Y nos atormenta, como fue también con José, el prometido de María, cuando el ángel anuncia el nacimiento de Jesús. José ama a María y se encuentra que ella está embarazada. ¡Wow! Y la ley la tengo que condenar, la tengo que acusar, no me puedo casar, me fue infiel. ¿Cómo la presento delante de la sociedad? Ella es mi prometida. Ahí nosotros entendemos cómo la iglesia, cómo Jesús toma
el ejemplo del matrimonio de aquel entonces, nosotros estamos comprometidos con el Señor. Y no es como ahora que yo me comprometo, bueno, ahora ya ni se comprometen, pero el compromiso, yo le doy el anillo de compromiso, hacemos una fiesta y ponemos fecha de matrimonio, puede ser un año más, y toda la gente está esperando. En aquel entonces hacía un contrato de compromiso con la persona, el varón tenía que darle la dote al papá, a la familia de la mujer, y tenía que preparar la morada, la casa donde iba a vivir. No era, ay, me caso, ¿y qué tenés? No tengo nada. Entonces no, yo no te doy mi hija, vos tenés que pagar, ¿no? Y el que más pagaba era el mejor. No era si estaba enamorado o no estaba enamorado. En aquel entonces la mujer estaba a ese punto. Pero aquí María y José estaban enamorados. José no era un hombre rico, no era un hombre que tenía mucho dinero, pero estaba enamorado, se comprometieron con María, con Miriam en hebreo. Y Miriam se encuentra que está embarazada, o sea, le fue infiel y por la ley debía ser apedreada, desechada, él la tenía que repudiar porque le fue infiel, practicó la fornicación. Cómo nosotros como iglesia tenemos que entender eso, que Dios nos puede dar carta, ¿no?, de rechazo porque le fuimos infiel, porque fuimos idólatras, fuimos fornicarios, fuimos y adoramos a otros dioses antes que Él. No lo esperamos a Él, puros, santos, preparados, vírgenes para Él, para presentarnos con nuestras ropas limpias. Bueno, aquí José pensando en todo esto, ¿qué hago? Porque él la amaba. No puedo permitir que ella sea apedreada, la maten, la rechacen la familia. ¿Cómo? No puedo. Y fíjense que Mateo capítulo 1, verso 19 y 20, y José, su marido, porque el compromiso ya era un matrimonio prácticamente, faltaba nada más que preparar el lugar y ahí volvía. Por eso que Jesús fue a preparar lugar para nosotros, cuando esté listo, viene por su esposa. Dice, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Dijo, bueno, yo la abandono, prefiero cargar con el hombre que la abandonó, el hombre que fue cruel con esta niña, con esta mujer, que cómo la pudo haber abandonado. Él pensaba eso para no infamarla y ponerla en ridículo y que sea juzgada por la ley. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. O sea, aquí él estaba estando atormentado, oprimido, pensando cómo hacer para que María no sea difamada, no sea calumniada, no sea juzgada. O sea, los pensamientos nos pueden atormentar, no nos pueden dejar dormir. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a solucionar este problema? ¿Qué voy a hacer ahora con esta deuda? ¿Cómo puedo liberarme de esta carga? ¿Qué va a pasar con mi trabajo, con mi empleo? Me echaron, me despidieron. ¿Qué puedo hacer? ¿Ahora qué voy a hacer? Tengo que pagar el dividendo, el arriendo, los gastos. Me metí en comprar esto, tengo que pagar las cuotas. ¿Qué hago con mi hijo, con mis hijos? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y eso muchas veces atormenta la noche, atormenta en el día. Ya uno no trabaja, ya hay una disposición o se predispone el alma, el cuerpo al dolor, a la depresión, a la angustia, a la tristeza, a ponerme mal, irritado, los ánimos no están como para estar en paz. Pierdo la paz, pierdo el descanso, no puedo dormir. Me levanto pensando en el problema y me acuesto pensando en el problema. Una crisis en mi hogar causa un tormento. O sea, estamos viviendo
un tiempo donde el tormento o el alma es atormentada mucho más que antes, porque hoy hay una vorágine constante de situaciones que nos ponen en peligro, que nos ponen dentro de la olla de presión, donde vive toda la sociedad. El Salmo 69, 32. Miren qué hermosa palabra. Los verán los oprimidos y se gozarán. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. La opresión, que es como sofocados, presionados, sometidos, sentimos esa, ¿no?, esa fuerza emocional o espiritual que nos comprime. Eso es una opresión, como que estoy dentro de una cápsula que me está apretando y no sé cómo salir. Pero aquí David dice, hablando de la salvación que Dios iba a proveer, lo verán los oprimidos y se gozarán. Busquen a Dios y vivirá vuestro corazón. Aquí hay una salida, hay una promesa. Tenemos que ver la salvación de Dios. O sea, en estos casos, lo que Dios nos pide es verlo a Él, es buscarlo a Él, para que viva vuestro corazón. Por eso dije que la iglesia no está ajeno a todo esto, porque muchas veces no hacemos lo que tenemos que hacer. Pero a veces queremos hacerlo, pero no tenemos las fuerzas, sentimos que no nos dan ganas, queremos orar y nos viene solamente al pensamiento el problema, el tormento, nos atormenta de día y de noche. ¿Cómo poder salir de esta situación? Primero es verlo a Él, ver la salvación, ver lo que Él hizo y buscarlo a Él para que viva nuestro corazón. Voy a leerles Lucas primero, capítulo 4, el verso 18, muy conocido, hemos leído muchas veces. El Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor, dice Jesús, está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Verso 38, el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles. El verso 38, capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles, también muy conocido. Pedro aquí diciendo cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El estar con Dios, el tener a Jesús, nos trae la libertad de todo esto. El poder, la unción del Espíritu Santo, el creer en Jesús, el pedirle, el buscarlo a Él, el creer en su salvación, el mirar a Jesús, nos libra, dice, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Cuando Dios está presente, toda la opresión
todo lo que atormenta, todo el dolor, toda la angustia, toda la irritabilidad, todo aquello que nos comprime, Dios nos hace libres, porque la unción trae libertad a los oprimidos. Y ese es el mensaje del Evangelio, ese es el mensaje que vino a proclamar Jesucristo, abrir las puertas de las cárceles, liberar a los cautivos y liberar a aquellos que son oprimidos. Y acá dice, Él anduvo haciendo bienes. Si leemos los 4 evangelios, los milagros, las sanidades, las liberaciones, resurrección que hacía Jesús, porque Él vino a hacer el bien y sanar a todos que los oprimidos por el diablo. El que oprime es el diablo. Y como hablamos la semana pasada, un solo mal pensamiento en nuestra vida que dejamos que haga nido en nosotros va a crecer y va a desarrollarse, y cada vez será mayor el tormento porque está anidado en el corazón y estamos solamente pensando en eso, y el diablo viene con más fuerza porque ve que estamos débiles, está viendo de que estamos siendo vulnerables, está viendo que no buscamos al Señor, está viendo que no leemos su palabra, está viendo que no alabamos al Señor, sino que nos enfocamos en el dolor, en la enfermedad, en las crisis económicas, en la situación que estamos atravesando. Entonces esa opresión del diablo cada vez es mayor. Y nos vamos a enfermar cada vez más, y si no estamos enfermos, nos enfermamos. Comenzamos con la alta presión, nos detectan, usted es hipertenso, tiene problemas al corazón, la digestión no la hace bien, por lo tanto usted tiene alto los triglicéridos, miren, estoy como un médico. Usted tiene las plaquetas bajas, por lo tanto, las arterias medias tapadas, tiene el colesterol malo, y comienza todo un sinnúmero de inestabilidad en el cuerpo que nos afecta. Tal vez estábamos sanos y en un momento el hecho de ser atormentados, el hecho de estar pensando, el hecho de enfocarnos causa una irritabilidad en nuestro cuerpo, comenzamos a tener problemas físicos, problemas de estar nerviosos, de tomar pastillas para dormir, comienza el cuerpo a alterarse. No tenemos paz. Se nos fue la paz. Porque cuando el diablo toma su lugar, él trae dolor, angustia, llanto, aflicción, tormento, opresión, dolor. No trae paz, no trae gozo. Y podemos decir, pero bueno, pero yo creo en el Señor. Pero cuando yo veo el problema, veo el dolor, veo lo que me pasó, ese trauma psicológico por algo que me pasó de repente, puede haber sido maltratado, golpeado. Y a veces esto lo traemos desde niños, venimos a la iglesia, creemos en el Señor Jesús, todo bien, pero en el corazón todavía está el dolor, el trauma de lo que vivimos con nuestros padres, o con un abuelo, con un tío. Y ese trauma emocional no nos deja ser libres, no nos deja vivir en plenitud del Señor, porque todavía no se lo entregamos, no lo echamos sobre Él, y no nos deja en paz. Nos afecta en mi relación con otras personas, en mi relación de pareja, en mi relación con mis hijos, porque yo todavía tengo el recuerdo del pasado. Puede haber sido algo de terror, puede haber sido miedo, un trauma que he visto, que me causó miedo, temor. Hay mucha gente que ha vivido traumas con
fantasmas, con cosas que se le mueven, con pesadillas constantes, que no lo dejan dormir y que no se quieren ir a dormir porque saben que van a tener esa pesadilla, que les va a pasar otra vez, o que van a ver esa figura en la noche o esa voz que le habla. Mucha gente atormentada por espíritus, mucha gente atormentada porque recuerda una y otra vez lo que le sucedió y tienen miedo que le vuelva a suceder. Y pasan años y están igual. Y van al psicólogo, van al psiquiatra, toman pastillas, hacen tratamientos y lo único que le dan es sedante. Puedo decir, bueno, duermo porque tomo esta pastilla, me hago adicto a esas pastillas y no pueden ser libres. Esto es una realidad y en este tiempo es aún mayor la cantidad de personas que padecen de estos tormentos día y noche, de estas opresiones. Y dicen, ¿cuándo tendré un poco de paz? ¿Cuándo esta enfermedad se irá? ¿Cuándo este problema se podrá disipar? Y eso nos afecta en la fe, nos afecta en mi relación con el Señor, me afecta en mi relación en la iglesia, me afecta la relación con mi familia, mi esposa o mis hijos o mis parientes. Me afecta. Si yo estoy siendo atormentado, como leíamos en Proverbio, por falsa, por chismerío, por injurias, porque hablaron mal de mí, eso me afecta a tal punto que ya no confío en nadie. Ya no confío en las personas, ya no puedo confiar, ya no puedo hablar, me atormenta. Por lo tanto, en la iglesia afecta, porque la iglesia es un cuerpo. Y si yo no me atrevo a hablar, si yo no atrevo a confiar, si yo no me atrevo a ser uno con el otro, ya no soy parte de la iglesia. Voy a ser un miembro disgregado aparte, que ya no confía, que ya tal vez sí, ustedes participamos, estamos aquí, pero ya no soy parte. ¿Por qué? Porque esa persona habló mal de mí, ya no confío, ya me dañó, hirió mi corazón, hirió mi confianza, por lo tanto ya me voy aislando y el diablo toma ventaja a tal punto que soy atormentado, me alejo de la iglesia y me siento víctima y me siento triste, me siento angustiado y me siento mal y no voy a la iglesia y no voy al Señor. Y el diablo va echando más leña al fuego. Y terminamos solos. El diablo es muy astuto. Por lo tanto, el ser atormentados no es algo que estamos ajenos, que le pasa al vecino, nos puede pasar a nosotros y tal vez nos está pasando. No podemos descansar, no podemos dormir, no podemos vivir tranquilos, no podemos vivir confiados, no podemos tener paz, porque todavía eso está en mi corazón. En Marcos capítulo 5, verso 34 tenemos un ejemplo muy lindo de la mujer que tenía por 12 años esa pérdida de sangre, ese flujo de sangre, que no podía haber solución, gastó todo lo que tenía y le iba mal. Esa mujer no vivía en paz. Entonces, hasta que escucha de Jesús, va, toca el borde de su manto y dice, porque si tan solamente tocar el borde de su manto seré sana. Jesús le dice, hija, el verso 34 de Marcos 5, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz. Jesús ve, Jesús, yo me maravillo, me emociona cómo Jesús ve mi corazón, sabe. Él ve lo que yo vivo, lo que yo paso, lo que yo siento, Él lo ve. Pero esta mujer se tuvo que acercar a Él y creer que si tan solamente lo toco, seré sano.
Y Jesús le dice, ve, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Un azote del diablo. Como esa mujer que vivía encurvada, ¿no? Tenía una joroba, no podía enderezarse por años. Y Jesús la ve en la sinagoga, la llama, pone su mano y la mujer se endereza. Y él dice, porque todos lo criticaban porque era día de reposo, ¿no? La religiosidad, la religión nos va a estorbar para recibir de Dios. Eso es otro tema, que nos puede atormentar inclusive un espíritu de religión. No, que esto no se debe hacer, que por qué se hizo esto en el día que no se debía hacer y que seguramente esto es parte de Dios y por eso yo estoy sufriendo, y nos atormenta un espíritu de religión porque pensamos, hice lo malo, no cumplí, tenía que haber hecho esto, tenía que haber estado en la reunión, tenía que haber orado más, tenía que haber ayunado, por lo tanto ahora lo que me pasa es por culpa, ¿no? La culpabilidad sentimos, y el diablo allí machaca y aprieta cada vez más porque sabe que yo tengo ese espíritu de religiosidad creyendo que por lo que yo haga Dios me va a bendecir y no por la fe. Entonces aquí los religiosos criticaban a Jesús: ¿por qué sanaste a alguien en un día de reposo? La religión, esa estructura, ese espíritu, no deja ver a Dios y su amor y su misericordia y su perdón y su poder. Nos aísla y nos atormenta porque vemos que el otro es bendecido, que el otro prosperó, pero nosotros estamos tan así encerrados, decimos, seguramente el diablo lo está bendiciendo para que se aparte de Dios, porque así ocurre. Por eso que a Jesús le decían, por el dedo, por Belcebú, por el diablo echa fuera los demonios. Él hace todas estas cosas por el diablo, no por Dios. La religión, tengamos cuidado, porque el espíritu religioso no perdona a nadie. Nos va a hacer creer que es el diablo, porque a mí me lo dijeron, que esos milagros los está haciendo el diablo y no Dios, porque Dios ya no hace milagros. Entonces tengamos mucho cuidado en eso, porque no nos deja ver la obra del Señor. Y Jesús dijo, si ustedes tienen un asno que se cae, ¿no lo van a ir a rescatar en un día de reposo? ¿Cuánto más esta hija de Abraham, que por tantos años estaba atada por Satanás, debía ser liberada? A veces nosotros estamos siendo atados por el diablo y no nos damos cuenta. Y creemos que es un castigo de Dios, y creemos que me lo merezco, y creemos que es por la circunstancia, creemos que porque yo hice aquí, por el otro, por aquí, por allá, echamos culpa muchas veces a otras personas y no vemos la obra de Satanás para arruinarnos y separarnos del Señor. Pero aquí vemos cómo Jesús ve el corazón, ve la necesidad, ve el dolor, la aflicción de esta mujer, y se ve en paz, porque el azote del diablo sobre ella era un tormento, y 12 años viviendo así. No había paz en esta mujer. Ahora Juan, en capítulo 14, verso 27, y vamos terminando. Dice, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz les dejo, mi paz les doy. Y yo no la doy como el mundo la da. No es una paz temporal, no es una paz ficticia, no es una paz de una circunstancia. Es una paz que viene de Él. Y vamos a ver que Dios
es el Dios de paz. O sea, en la presencia de Dios hay paz. No hay turbación, no hay miedo, no hay incertidumbre. En la presencia de Dios hay paz porque Él es el Dios de paz. Obviamente no vamos a leer todos los versículos acerca de cómo Dios se presenta como el Dios de paz, pero hay muchos versículos y más en el Nuevo Testamento donde nombran, donde dicen, donde declaran el Dios de paz. Primera de Corintios capítulo 14, verso 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Dios no es un Dios de confusión. Si hay confusión en nuestro corazón, no proviene de Dios, porque Dios da paz, porque en Él hay paz. Filipenses, capítulo 4, versos 6 al 9. Esto me gusta mucho. Por nada estén afanosos, turbados, desesperados, trabajosos, ansiosos, si no sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Hablamos de los pensamientos. Los pensamientos, como el pueblo de Israel pensaba que el enemigo eran gigantes, nosotros somos unos insectos delante de ellos. Eso los turbó. El pueblo de Israel clamó, gimió, se quejó, habló mal de lo que Dios le iba a dar y murieron todos en el desierto. Un solo mal pensamiento. Aquí dice Pablo que nosotros no tengamos esos pensamientos de ansiedad, de estar afanosos, turbados, con miedo, sino que vayamos delante de Dios y sean mis peticiones conocidas delante de Dios en oración, en ruego y acción de gracias. ¿Para qué? Para que la paz de Dios, que sobrepasa todo mi entendimiento, no es algo natural, es una paz sobrenatural que solamente Dios puede dar, vaya y gobierne mi corazón y mis pensamientos. Verso 8. Por lo demás, entonces, amados hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay poder, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piensen. Lo que aprendieron, aquí prestemos atención, lo que aprendieron y recibieron y oyeron y vieron en mí, esto hagan, y el Dios de paz estará con ustedes. El Dios de paz no está porque yo me llame Alberto, no está porque yo sea un pastor, sea un maestro, sea un profeta, sea un apóstol, sea un líder. No, no, no. La paz de Dios es cuando yo hago lo que aprendí, lo que recibí, lo que oí y vi. No solamente porque aprendí, recibo paz, sino porque hago. ¿Y qué tenemos que hacer? No estar afanosos, sino entregar, pedir, orar, rogar al Señor, darle gracias, echar toda mi ansiedad
sobre Él, sobre Dios, porque Él tiene cuidado de mí. Debo echar mi dolor, mi tormento. Tengo que venir delante de Él y entregárselo, echar mi trauma, mi miedo, mi inseguridad, mi opresión, mi tormento, mi enfermedad y creer que Dios va a obrar sobre mí, que su paz va a llenar mi vida. La paz de Jesús, la paz de Dios. Pero a veces, si estoy siendo atormentado por espíritus malos, yo debo creer en el nombre de Jesucristo, porque Él ha venido a sanar a todos los oprimidos por el diablo. Creer que la obra del Espíritu Santo en mí me hará libre, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Tal vez si hoy está atravesando conflictos emocionales, puede estar atravesando por miedos, pensamientos, siendo atormentado por una enfermedad, siendo atormentado por los dichos de los demás, de lo que ha escuchado, lo que le han dicho, y no puede descansar. Perdió el descanso, el reposo, la paz de Dios. Qué hermoso es vivir en paz. Me acostaré, dormiré y me levantaré en paz, porque Dios me hace vivir confiado en Él. Decía David, cuando era perseguido, que lo buscaban para matarlo. Entonces, en una situación como la que estamos atravesando en la sociedad hoy día, donde nos bombardean de información, que el apruebo, que el rechazo, que la reforma tributaria, que los problemas que se vienen, que la crisis económica, que la inflación, que las guerras, rumores de guerra, que esto se va a colapsar, que no sabemos qué va a pasar, o tal vez lo han despedido del trabajo, o corre riesgo en el trabajo, o la situación económica se está poniendo cada vez más crítica, más compleja, que son situaciones reales y que todos podemos atravesar, vivir. Nosotros debemos saber que con la oración, el acercarnos a Dios, buscar a Dios y vivirá tu corazón, mirar la salvación de Dios, el creerle, el tener esa fe, el echar sobre Dios toda mi ansiedad, toda mi carga, poder creer en la obra, en la salvación, el poder que el Espíritu Santo me ha dado para liberar y cortar las cadenas del enemigo sobre mi mente, sobre el alma, sobre mi corazón o sobre mi cuerpo, que me ha atormentado durante tanto tiempo. En el nombre de Jesucristo se tiene que romper, porque Él ha venido a hacer bien y a sanar a los oprimidos por el diablo, porque el Espíritu del Señor ha venido sobre Jesucristo para abrir las puertas de la cárcel, para liberarnos a todos los oprimidos, para dar vista a los ciegos. Por lo tanto, Jesucristo nos ha liberado de todo esto. Él ha pagado el precio para que nosotros hoy tengamos su paz, su gozo, su presencia, vida y vida en abundancia. Tenemos que ir a Él. Por eso Pablo termina diciendo, bueno, hermanos, comencemos a pensar en lo verdadero. ¿Qué es lo verdadero? Jesucristo. ¿Qué es lo honesto? Jesucristo. ¿Qué es lo justo? Jesucristo. ¿Qué es lo puro? Jesucristo. ¿Qué es lo amable? Jesucristo. Todo lo que es de buen nombre. ¿Qué es buen nombre? Jesucristo es de buen nombre. Si hay virtud, si hay poder, si hay algo digno de alabanza, en esto piensan.
ocupemos nuestros pensamientos en Cristo, en Él. Lo miraron a Él y se gozaron porque vieron la salvación. En Él está todo provisto. Y luego dice, entonces todo lo que ustedes aprendieron, recibieron, oyeron y vieron en mí, por eso Pablo decía, yo soy imitador de Cristo. Lo que yo hago ahora es lo que veo hacer en Jesús, por lo tanto él como un ejemplo humano, porque a veces ponemos a Jesús como, bueno, pero es imposible. Bueno, Pablo dice, sean imitadores de mí como yo de Cristo. O sea, es posible imitar a Cristo. Y es lo que él dice, entonces todo lo que aprendieron, todo lo que recibieron, todo lo que oyeron, todo lo que vieron en mí, esto hagan. Y el Dios de paz estará con ustedes. Tenemos que vivir lo que creemos. Tenemos que vivir lo que hemos aprendido. Tenemos que vivir lo que hemos recibido, lo que Dios ha sembrado. Tenemos que vivir lo que hemos oído y hemos visto. Si no hemos visto a Pablo, veamos a Jesucristo, veamos los hechos de los apóstoles, todo lo que es Jesús. Bueno, todo lo que yo veo es lo que yo tengo que hacer. Y el Dios de paz estará con nosotros. Por lo tanto, todo lo demás, todas las circunstancias, todo lo que pueda ser, hablan mal de mí, hay crisis económica, el cielo y la tierra se estremecen, pero nosotros estamos parados sobre la roca, que es Cristo. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobernará nuestros corazones, guardará primeramente, guardará. ¿Qué es guardar? Lo protege de todo lo que nos pueda afectar o atormentar, nos protege, nos guarda el corazón y los pensamientos en Cristo Jesús. Que en este día pongamos la mirada en Cristo Jesús. Echemos sobre Él todo lo que nos afecta, lo que nos atormenta, lo que nos oprime, y dejemos que el Dios de paz guarde nuestro corazón y nuestros pensamientos para no ser afectados, porque somos afectados cuando nosotros cambiamos de objetivo. Mientras miramos a Cristo, tenemos la paz. Podemos orar, podemos pedir, podemos rogar, darle gracias. Podemos oír su voz, lo miramos a Él y la paz de Dios nos guarda. Pero cuando escucho que alguien habló mal de mí, cuando dejo que la enfermedad me afecte, cuando veo que las circunstancias, lo que dicen, lo que hacen, lo que pasa alrededor, yo me desenfoco de Cristo y comienzo a ser atacado. Pierdo esa paz, esa tranquilidad, ese reposo de Dios. Porque no estoy haciendo lo que tengo que hacer. Así que, amados hermanos, amigos, que nos enfoquemos en Cristo y más aún en este tiempo, que son momentos difíciles. Debemos enfocarnos en Él para que la paz de Dios repose en nuestros corazones. El Dios de paz esté con nosotros. Vamos a cerrar los ojos y orar. Y si está atravesando una enfermedad que lo atormenta, un dolor, un trauma, pensamiento, y no puede descansar, no puede dormir, vamos a ir a Él y poner nuestras cargas, nuestra ansiedad, nuestro dolor sobre Él
porque sabemos que Él tiene cuidado de nosotros, su amor, Él nos ve, Él conoce lo que hay en cada uno de nuestros corazones. Que la paz de Dios pueda llenar su vida y deseche toda obra de las tinieblas, porque la presencia de Dios está entre nosotros hoy, con cada uno de nosotros, aquí, cada lugar en su vida, Él está presente, y donde está Dios hay paz, no hay confusión, no hay tormento, Dios está aquí. Padre amado, te damos gloria, honra, alabanza, gratitud porque estás aquí. Y hoy venimos delante tuyo a echar todos nuestros dolores, nuestras cargas, nuestras ansiedades, tormentos, pensamientos que nos oprimen, Señor. Toda enfermedad la echamos sobre ti porque tú tienes cuidado de nosotros. Padre, conforme a la autoridad que tú nos has dado en el nombre de Jesucristo y bajo la unción de tu Espíritu Santo, que todo tormento espiritual, de todo espíritu malo que viene a atormentarnos con pensamiento, con enfermedad, con circunstancias en nuestras vidas que no nos dejan en paz, en el nombre de Jesús, salgan de nuestras vidas, de nuestro hogar, de nuestra mente, aún de nuestros sueños, en el nombre de Jesús. Que toda enfermedad, todo dolor cese, lo reprendemos en esta hora, y que la paz de Dios gobierne, llene, penetre en mi vida en esta hora, la libertad del Espíritu Santo, ahora en mi mente, en mi corazón, en mi alma, en mis pensamientos. Señor, porque tú has venido a libertar a todos los oprimidos por el diablo. Señor, recibimos en esta hora tu paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que viene por mirarte a ti, por creerte, por hacer lo que tú me enseñas, lo que oigo de tu palabra, lo que he recibido de ti, lo que he oído de ti, Señor, yo hoy lo hago. Y tu paz me guiará constantemente cada día. Tu paz me hará descansar en la noche. Tu paz, Señor, me hará despertar con alegría y con gozo, sabiendo que estoy guardado, protegido, cuidado por ti, Señor, cada día. Señor, que la aflicción, que ese espíritu angustiado, ese espíritu triste, ese espíritu adolorido, traumado, Señor, sea cambiado en esta hora por ese espíritu de gozo, de paz, de alegría que viene de ti. Que la paz que solamente tú das hoy pueda gobernar mi vida. Señor, recibimos tu paz en esta mañana, en esta tarde, y te damos gracias por estar aquí, porque en el nombre de Jesús yo he sido liberado gracias al precio que Él pagó en la cruz, porque Él cargó, Él llevó mis pecados, mis dolores, mis enfermedades en la cruz. Y te pedimos perdón, Señor, si hemos sido desobedientes, si hemos sido rebeldes a tu palabra, a tu evangelio, hemos sido rebeldes a lo que tú nos has pedido. Señor, perdónanos, porque tú eres un Dios perdonador, y creemos que Jesucristo me ha perdonado. Recibo ese perdón para seguirte a ti, para verte a ti, para amarte, para volver al redil, para volver a la casa, para ser parte de tu cuerpo, unido a estos miembros, mis hermanos, mis amigos, a tus amados, a tus hijos, Señor.
para crecer, para desarrollar una vida de fe, mirándote a ti y revistiéndome de este nuevo hombre. Te alabamos, Padre. Te damos gloria, honra, alabanza en esta hora y recibimos tu bendición, Señor. Recibimos, Padre, en esta hora tu toque, porque si creo, todo es posible. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Toda la gloria a ti y toda la honra, todo el honor, toda la alabanza de todo nuestro corazón. Gracias, 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 Señor. Amén y amén y amén.